Están ustedes conectados con la plataforma del maravilloso tema Jesús revela su plan de amor, profecías de Daniel y Apocalipsis de la palabra de Dios. Son ustedes entonces esta noche bienvenidos para el tema que a continuación vamos a exponer, que será justamente el capítulo número 3, la fidelidad recompensada. A nombre de nuestro ingeniero técnico Ronald Alberto Puentes y de este servidor Miguel Ángel Puentes, ustedes son bienvenidos esta noche para ser enriquecidos con la palabra de Dios. Y ya es habitual en todos nosotros saber que no abrimos la palabra de Dios sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenos por favor allá en donde esté en una actitud de reverente oración. Eterno Jehová, nuestro Padre Celestial, muchas gracias por las bendiciones recibidas en este día. Y gracias por este momento feliz en el cual nos disponemos a estudiar tu santa palabra. Te invitamos, Espíritu Santo, a ser nuestro Maestro y a grabar las lecciones espirituales en nuestro corazón. Es nuestra petición elevada en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el capítulo de hoy vamos nosotros a estar estudiando, y como lo haremos todas las veces, capítulo por capítulo, el capítulo número 1 esta noche del libro de Daniel. Nuestro próximo tema será el capítulo 2 y así sucesivamente estaremos estudiando capítulo por capítulo, y cuando lleguemos a Apocalipsis seguiremos esa misma modalidad. Entonces, esta noche, nuestro capítulo primero, el que hemos titulado La fidelidad recompensada, y ya vamos a ver por qué lo hemos titulado así, comienza con la siguiente narrativa de la palabra de Dios en el capítulo 1 de Daniel, los versículos 1 y 2, los cuales a la letra dicen: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Babilonia, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, del templo, y los trajo, Nabucodonosor, a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Cómo les parece? Vamos entonces a analizar de estos dos primeros versículos algunos términos para que nos quede claro el relato. Empecemos por parte de los utensilios. Según parece, y según los historiadores y comentaristas, profeta Ezequiel, Jeremías, el mismo Daniel de ese tiempo, en esa primera incursión, Nabucodonosor no se llevó los muebles. Cuando yo digo muebles, me refiero al altar del sacrificio, el altar del incienso, la mesa de los panes, el candelero y el arca del pacto. No, se llevó utensilios de oro, de plata y de cobre, que eran miles. Eso no era cualquier cantidad. Aquí en la lámina que hemos colocado es solamente una muestra. Por eso vamos a ver más adelante cuando Belsasar, un descendiente de Nabucodonosor, está en una parranda, manda traer los utensilios, los vasos del templo sagrado para beber. Y esa noche fue su noche final. Sin duda, Nabucodonosor tomó los más finos y valiosos vasos del templo para usarlos en el servicio de su dios Marduk. Naturalmente no dejó más que lo absolutamente indispensable para que continuara llevándose a cabo el ritual diario en el templo de Jerusalén. Parece que en ese sentido fue muy respetuoso. Los caldeos se llevaron entonces los vasos sagrados a Babilonia
en 3 ocasiones, porque esta no fue la única. Hay que recordar que él deja un reemplazo de Joacim, pero como a los 7, 8 años este se rebela y viene otra vez y invade Nauconosor, y pasaron otros 7, 8 años y vuelve y se revela el que está de turno, entonces ya no se aguantó más. Sitió a Jerusalén como año y medio, destruyó los muros, destruyó el templo y se llevó todo, a excepción del arca, porque esta fue escondida. Entonces, veamos las 3 ocasiones en que se llevan utensilios y muebles del templo. La primera, pongámosla, durante la campaña de la cual estamos hablando en este pasaje del capítulo 1 de Daniel. Eso es más o menos el año 605, que es cuando comienza el reinado de Nabucodonosor, pero no del imperio babilónico, porque vimos en el tema anterior que Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, comenzó en el año 626 a.C. Entonces, en esta primera incursión que hace a Judea Nabucodonosor, se lleva parte de los utensilios. En la segunda es cuando Jerusalén fue tomada al final del reinado de Joaquín en el año 597 a.C. Nótese puede que es más o menos unos 8 años después. Esto está en Segunda de Reyes capítulo 24 y el versículo 13. Y una tercera incursión, ya aburrido Nabucodonosor de tanta rebelión de los judíos, al fin del reinado de Sedequías, cuando después de un largo asedio, que ya mencioné, fue como de año y medio, fue tomada y destruida Jerusalén en el 586 a.C. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 25. Entonces, ahí sí definitivamente se llevó todo. Y dejó destruir el templo y las murallas quedaron indefensos y quedaron solo viejitos y pobres, muy pobres de Jerusalén. Ahora bien, con esto queremos decir nosotros que se cumplía la profecía de Isaías. Él ya había profetizado eso casi un siglo antes, eso está en Isaías 39. Y sobre la suerte del arca, pues Jeremías hace un comentario muy valioso en el capítulo 37 de Jeremías. El arca no fue llevada, el arca fue escondida, hasta el día de hoy no se ha encontrado. Esa es la verdad. Ahora, se menciona que todo esto fue llevado a la tierra de Sinar. Pongamos ese título en pantalla. ¿Cuál es esta tierra de Sinar? Hemos colocado aquí un mapa. Lo que dice Great Sea, quiere decir el gran mar, o sea, el mar Mediterráneo, y esa costa que está ahí manchadita como de naranja, pues es Canaán, la tierra prometida, y en donde está la mancha café en Mesopotamia, o sea, donde está el río Éufrates, Tigris, donde está Babilonia, y ese círculo amarillo es más o menos la tierra de Sinar, donde obviamente aparece varias veces en la Biblia. Los primeros comentadores bíblicos identifican este término con una frase que se pronuncia Matsumeri, que quiere decir la tierra de Sumer o la Babilonia meridional, pero por lo general esta interpretación ha sido descartada. En la mayor parte de las referencias del Antiguo Testamento, Sinar es solo otro nombre de Babilonia. El origen de la palabra Sinar todavía no es muy claro. Se menciona por primera vez en Génesis 10:10, cuando se comienza a edificar la Torre de Babel. Sin embargo, en Génesis 14, 1 y 9, Sinar parece ser el nombre de una región del norte de Mesopotamia llamada Sanar, en los textos cuneiformes, los textos que se han encontrado en tablillas de arcilla. Entonces, la Sinar, que es mencionada aquí por Daniel, es indiscutiblemente Babilonia, la tierra de Sinar. Es una llanura que era muy fértil en ese tiempo y allá se encontraba Babilonia. Allá llevaron los utensilios del templo sagrado. ¿Para qué se los llevó? Dice que para colocarlos en el templo de su Dios. Pongamos aquí en pantalla entonces
para decir que el dios principal de Babilonia era Marduk. Ahí lo vemos a Marduk atacando a otro dios. Ese es el dios soberano, el padre pues, de todos los dioses babilónicos, que desde el tiempo de la primera dinastía, de 1000 años antes, había sido llamado comúnmente Bel. Y todavía en los tiempos de Daniel lo llamaban Bel, que quiere decir Señor. Y su templo principal era llamado Exagila, en cuyo patio estaba la gran torre templo que se llamaba Etemenanki y estaba en el corazón de Babilonia. Saddam Hussein, que fue presidente ya de Irak, trató de reconstruir esta gran torre del templo Etemenanki, el templo de Marduk, el templo de Bel, a donde Nabucodonosor, me parece muy osadamente, se llevó los utensilios del templo sagrado de Jerusalén. Y dice el relato que acabamos de leer, que la puso en la casa del tesoro. Hemos elegido la siguiente fotografía que ustedes van a ver, o dos fotografías, ahí hay dos, porque se cree que eso es lo que puede existir de esa tal casa del tesoro. Ustedes ven puras ruinas. La profecía decía que Babilonia iba a quedar en ruinas y nunca más sería reedificada. Saddam Hussein trató de desafiar la profecía y ya había reconstruido algunas partes, pero murió, le quitaron la vida y no pudo cumplir eso. Y lo que él reconstruyó llegó a ser un patrimonio universal, patrimonio de la humanidad. Nadie puede tocar lo que él alcanzó a reconstruir. Y obvio, mire, estas son fotografías, no son dibujos de cómo es, y eso es 0 kilómetros de ruinas que quedaron de Babilonia. Los documentos cuneiformes de esa escritura con cuñitas mencionan frecuentemente los tesoros del Esagila, o sea, el gran templo de Marduk. No se sabe cuál de los muchos edificios secundarios que pertenecían a ese conjunto de ese templo pudo haber sido el que albergó los tesoros y precisamente los utensilios del templo. Sin embargo, se ha excavado una casa del tesoro de orden secular dentro del recinto del palacio que se supone fue de Nabucodonosor. Y los excavadores han llamado a este edificio Museo del Palacio, porque encontraron allí coleccionadas muchas esculturas e inscripciones de las ciudades conquistadas, y como en un museo moderno, así en la antigüedad, pues se exhibían también objetos de distintas partes del imperio. Aunque el edificio estaba abierto al público, parece que se prohibía la entrada a personas malvadas, según una inscripción que encontraron ahí en ese lugar. No será imposible que muchos tesoros de Jerusalén, y ya definitivamente el candelero, la mesa de los panes, los altares, fueran expuestos en ese museo de ese palacio y fueran vistos por muchos visitantes de esa época. Sigue diciendo el relato de Daniel capítulo 1 en sus versículos 3 y 4. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de los eunucos, de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras, la literatura y la lengua de los caldeos. Aquí hay varias cositas que tenemos que explicar. Por ejemplo, el nombre Aspenaz. Le dijo el rey a Aspenaz, anotémoslo en pantalla. Aunque el significado de este nombre hasta el día de hoy es oscuro, se ha pensado que el nombre podría ser de origen persa, porque no se ha encontrado ninguna escritura cuneiforme, y su procedencia probablemente de este funcionario tuvo que haber sido persa. Muchos extranjeros llegaban a elevados cargos y recibían honores al servicio de los caldeos. Es el mismo caso de Daniel.
Daniel no es caldeo, pero llegó a ocupar grandes cargos no solo en el imperio babilónico, sino también en el imperio persa. Analicemos la frase jefe de sus eunucos. El título hebreo Rapsaris, quiere decir eunuco principal, aparece también en un texto arameo del año 682 antes de Cristo, o sea, antes de Nabucodonosor, antes de Nabopolassar. Y en las inscripciones babilónicas encontramos como su equivalente el título de Rab-Shareshi, que literalmente quiere decir el jefe del que está sobre la cabeza del rey. El jefe del que está sobre la cabeza del rey. El título se aplicaba al hombre de confianza del rey. Y lógico, se ha discutido frecuentemente si ese término saris solo se usaba para designar a los funcionarios que eran eunucos en el sentido literal y físico de la palabra. Es decir, que se habían sido castrados o si saris se usaba de una manera general para designar cualquier tipo de funcionario real. No puede darse una respuesta categórica a esta pregunta. Sin embargo, las representaciones gráficas, como la que ustedes están viendo en pantalla, de la vida cotidiana de la corte, indican claramente, mostrando una distinción de rasgos faciales, como la ausencia o presencia de la barba, que el rey estaba rodeado tanto de funcionarios que eran literalmente eunucos, como de los que no lo eran. Parece que los que tienen barba no son eunucos. Aún más, dichas representaciones indican que los eunucos literales parecen haber sido mayoría. Eran muchos porque eran siervos. Isaías profetizó que algunos de los descendientes de Ezequías, el rey judío, serían eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso está en Isaías 39:7. Algunos comentadores de la Biblia han sostenido, mucha atención, no lo dice el Espíritu de Profecía, no lo dice exactamente la Biblia, sino personas que conocen muy bien la cultura antigua y los relatos bíblicos. Algunos han sostenido que Daniel y sus 3 compañeros estaban incluidos en esta profecía de Isaías y fueron hechos eunucos. ¿Qué quiere decir eso de la palabra eunucos? Pues que eran castrados. Parece que sus testículos eran eliminados y en algunos gráficos que se encuentran en láminas como las que ustedes ven en pantalla, se les ve cortándoles el órgano masculino. ¿Con qué fin? Con el fin de que había muchas siervas, había muchas doncellas, no pudieran tener embarazos. Entonces, estos hombres eran castrados y se los llama eunucos, pero eran los siervos del palacio. Entonces, este Espenaz es el jefe de los eunucos. Ahora bien, se lo manda que consiga chicos del linaje real de los judíos, por supuesto. Coloquemos, anotemos este titulito ahí en la pantalla. Cuando Nabucodonosor conquistó a Jerusalén por primera vez, como ya lo señalamos, en el año 605 a.C., tomó rehenes de la casa real de Judá, como también de las principales familias de aquella desdichada nación. Los conquistadores de la antigüedad pues tenían la costumbre de llevarse nobles como rehenes para asegurarse la lealtad de los enemigos vencidos. Y tal práctica se registra, por ejemplo, en los anales de Tutmosis III, el faraón de Egipto, quien después de derrotar a una coalición de gobernantes sirios y palestinos en la batalla de Megido, en el siglo XV a.C., más o menos los tiempos de Moisés de Israel, Tutmosis III permitió a los reyes derrotados que siguiesen ocupando sus tronos, pero se llevó a Egipto a un príncipe de cada uno de sus enemigos vencidos. Entonces, en Egipto, esos príncipes fueron educados a la manera egipcia.
Y cuando uno de los reyes satélites de Palestina o de Siria moría, pues uno de los hijos del difunto, educado en Egipto y simpatizante del faraón, formado allá en la cultura egipcia, pues era puesto en el trono que había quedado vacante. Entonces, parece que este Nabucodonosor tenía esa misma filosofía de educar del linaje real para asegurarse lealtad de los conquistados y se lleva a estos muchachos príncipes de Judá. Ahora bien, se menciona acá que debían ser educados en toda ciencia y en el idioma de los caldeos. Este término caldús, que dice en acadio, designa a los miembros de una tribu aramea que primero se establecieron en la Baja Babilonia o Mesopotamia y que tomaron el gobierno de Babilonia cuando Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, fundó la dinastía neo-babilónica, la Nueva Babilonia. Entonces, la palabra puede aplicarse, esto de caldeos, a una clase de eruditos de la corte babilónica que eran los principales astrónomos de su tiempo. Estos sabios eran igualmente expertos en otras ciencias exactas, como matemáticas, aunque incluían en sus actividades magia y astrología. Los comentadores de esas épocas pues no han estado de acuerdo en sus interpretaciones de la frase que leímos en el texto bíblico que decía que los enseñaran en las letras y la lengua de los caldeos. El punto de vista más antiguo encontrado entre padres de la iglesia es que interpretan esta frase como un estudio del idioma y la literatura de los arameos, mientras que muchos de los comentadores modernos, teólogos, piensan que significa la combinación del conocimiento científico y lingüístico de los caldeos. Todos los escritos científicos conocidos de esa época pues, fueron escritos en tablillas de arcilla, en escritura cuneiforme, en el idioma babilonio. Por lo tanto, debe deducirse que las letras y la lengua de los caldeos, pongámoslo en pantalla, incluían una educación a fondo en el idioma clásico y la escritura del país, vale decir, del idioma babilónico y la escritura cuneiforme que ustedes ven en pantalla. Son puras cuñitas, además del arameo familiar y común. ¿Por qué? Porque Daniel, a partir del capítulo 2, que lo vamos a ver dentro de una semana, comienza a escribir en arameo. Él fue y aprendió rápidamente el arameo. Ese era familiar, era común ahí en Babilonia, ya que no era fácil llegar a ser experto en el uso de la escritura cuneiforme con sus centenares de caracteres, que es una escritura muy difícil. Una buena base cultural, una habilidad natural para aprender fácilmente y el don de captar rápidamente un nuevo idioma, pues eran considerados prerequisitos deseables para ser aceptados en la escuela real de los futuros cortesanos. Y de eso nos habla Profetas y Reyes en su página 351 y 352. Entonces, lo más probable es que Daniel, sus compañeros, aprendieron a escribir así, con las cuñitas, en el idioma jeroglífico o cuneiforme. Y debieron aprender el arameo, aunque la escritura dice que lengua caldea, pero era el arameo. Bien, sigue diciendo el capítulo 1 de Daniel, en sus versículos 5 al 7, y le señaló el rey ración para cada día, el menú de cada día. Este Nabucodonosor era metido en todo, ¿no? No solo mandó qué debían enseñarles, sino también con qué debían alimentarse para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Caramba. Entre estos
Note esa frase porque la vamos a analizar en unos minutos. Entre estos. O sea que habían más que 4, que Daniel y sus compañeros. Habían más. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Bueno, vamos a analizar entonces estos nombres. ¿Ya? Entre estos, esta expresión muestra que otros jóvenes habían sido elegidos para recibir instrucción, enseñanza, además de los 4 que se mencionan por nombre. Sin duda se nombra a estos 4 por su singular actuación. Su firme lealtad a Dios les ganó grandes recompensas en forma de honor mundanal y bendiciones espirituales, como ya lo vamos a ver en el próximo capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 6 y en el capítulo 10 de Daniel. Hay varios pasajes y ya los vamos a estudiar. Ahora bien, dice ahí que entre tantos estos 4 se destacan y que a Daniel, pongamos el nombre de él en pantalla, a Daniel le cambió el nombre, que Daniel significa Dios es mi juez, y se lo cambió entonces por Belsasar. En el Antiguo Testamento, el nombre de Daniel aparece primeramente como el nombre de uno de los hijos de David. Yo no sé si ustedes sabían eso. Eso está en Primera Crónicas 3:1. Y después aparece como nombre de un sacerdote del siglo V. Eso está en Esdras 8:2, en Nehemías 10:6. Y es evidente que el nombre de Daniel era muy común entre los pueblos semitas, porque se lo encuentra entre los babilonios también, entre los sabeos del sur de Arabia, así como entre los nabateos, que fueron los sucesores de los idumeos, y claro, no tengo tiempo de explicar todos estos países y nombres, y entre los palmireños del norte de Arabia. Entonces Daniel era un hombre muy popular, posiblemente como lo es hoy Daniel, Jairo, Jaime, cualquier cosa así. Entonces, le ponen el nombre de Belsasar. Ananías. ¿Qué significa Ananías? Ananías significa Yahvé es misericordioso. Qué lindo, ¿no? Y Ananías era un nombre también común entre los hebreos y corresponde por lo menos que sepamos en el Antiguo Testamento mencionados a unos 14 individuos diferentes. Este no es el único Ananías de la Biblia. Está también Misael. No hay seguridad, probablemente signifique quién pertenece a Dios. El nombre corresponde con varios personajes bíblicos, tanto antes como después del destierro, según Éxodo 6:22 y Nehemías 8:4. Y Azarías, anotémoslo, significa Yahvé ayuda. El nombre aparece frecuentemente en la Biblia, así que estos nombres no eran exclusivos. Fuera de la Biblia se lo encuentra inscrito en asas de jarros hallados en excavaciones de Palestina, y también está en documentos cuneiformes con la forma de Azriau, no Azarías, sino Azriau. Entonces, estos nombres hebreos tienen su lindo significado. Dios es mi juez para Daniel, Yahvé es misericordioso para Ananías, quien pertenece a Dios para Misael, y Yahvé ayuda para Azarías. Pero nos dice Daniel 1 que les cambiaron los nombres, les puso nombres. Veamos, los nuevos nombres dados a los hebreos significaban su adopción en la corte babilónica, costumbre que tiene ejemplos similares en la historia bíblica. Por ejemplo, José recibió un nombre egipcio al entrar en la vida cortesana egipcia, ¿ya? Y el nombre de Adasa, que le fue cambiado
a Esther, probablemente cuando llegó a ser reina. Los documentos antiguos también atestiguan que existía esa costumbre entre los babilonios de cambiarle el nombre a las personas, sus nombres originales, por nombres de sus dioses especialmente. Ahora, con Belsasar, que tenemos ese nombre aquí en pantalla, en vista del comentario de Nabucodonosor hecho muchos años más tarde, de que el nombre babilónico de Daniel significaba como el nombre de mi Dios. Así dice en el capítulo 4, verso 8. Parece evidente que la primera sílaba, Bel, se refiere a Bel, el nombre del dios principal de Babilonia, que también lo llaman Marduk. Tenía dos nombres. Entonces, la mejor identificación parece ser aún aquella dada por un teólogo llamado Delisex, que toma este nombre como abreviatura de Blibal Susur. Bel protege la vida del rey. Entonces, un nombre pues también muy significativo, pero en hebreo, Dios es mi juez. Y ahora, Bel protege la vida del rey. Qué cosa, ¿no? Pero así fue. Veamos entonces el siguiente nombre, el de Sadrach. Este nombre no puede explicarse en Babilonia. Se ha investigado, pero no. Algunos eruditos han pensado que el nombre es una alteración de Marduk, mientras otros han tratado de explicarlo con la ayuda de palabras de origen sumerio, pero no hay un equivalente exacto. Sobre Mesach, no se ha encontrado aún una explicación satisfactoria acerca de este nombre. Como ya se ha dicho de Sadrach, Mesach no es nombre babilónico, son nombres de otros idiomas y no se sabe por qué se le pusieron estos nombres. Y Abednego, pues generalmente se acepta que este nombre corresponde a Abed-Nebo, Nebo, nombre que quiere decir siervo del dios Nabú, nombre que se encuentra en un papiro arameo hallado en Egipto. En todo caso, lo más probable es que todos estos nombres, Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar, tienen que ver con dioses paganos, con dioses babilónicos de ese tiempo. Sigamos el relato bíblico, el versículo 8. El rey les puso un menú, ¿se acuerdan que lo leímos? Se las sabía todas, Nabucodonosor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, Aspenaz, que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué quiere decir esto de no contaminarse? ¿Y por qué pide eso? Pues había varias razones, pongámoslo en pantalla. Había varias razones por las cuales un judío piadoso evitaría comer de la comida real. Primera razón, porque los babilonios, como otras naciones paganas, comían carnes inmundas que no están en la palabra de Dios en el Pentateuco. No son carnes de comer limpias, según lo que ha determinado Dios, y Dios siempre tiene la razón, porque esas carnes que se llaman inmundas traen muchas enfermedades. Entonces, la razón por qué él no quiere contaminarse ni sus compañeros es porque son carnes inmundas. Una segunda razón, porque los animales no habían sido muertos de acuerdo con la ley levítica, Levítico 17, 14 y 15, donde dice que todo animal limpio tenía que ser sangrado. Había que sacársele toda la sangre, porque la vida en la sangre está. Y es que además, fuera de que sin sangre nos morimos, cuando uno está enfermo, ¿cuál es el primer examen que le manda un médico? Examen de sangre, porque la sangre va a lo bueno y lo malo. Y hoy la ciencia descubre de lo que padecemos, de lo que tenemos en la sangre. Entonces, cuando Dios dice, no coman carne con sangre, su sabiduría. Dios sabe todo. Entonces,
Veamos una tercera razón por la cual Daniel y sus compañeros no quisieron contaminarse. Porque una porción de los alimentos destinados al alimento era siempre ofrecida primeramente como sacrificio a los dioses paganos. Esto se ve a través de la historia, aún en los tiempos apostólicos. La gente le dedicaba las carnes primero a dioses paganos. Y una última razón, una cuarta, el consumo de alimentos y bebidas sibaríticos y malsanos. O sea, sibarítico que enardece, que altera el sistema nervioso, y malsanos estaban en contra de los principios de la estricta temperancia. Así que, por todas estas razones, Daniel y sus compañeros prefirieron abstenerse de comer carnes. Los jóvenes hebreos decidieron hacer nada que perjudicara su desarrollo físico, mental y espiritual. Esa fue la gran razón. Decidieron ser fieles a lo que decía el Pentateuco, la palabra de Dios. Pero eso es un gran riesgo, ¿no? Sigue diciendo el capítulo 1 en sus versos 9 al 13, lo siguiente. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, ay, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, 10 días nomás, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración, de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Qué tremendo desafío, ¿no? Qué desafío de fe hay en estas palabras. Analicemos algunos de estos términos que aparecieron en estos versículos. Dice que cayeron en gracia. Comparemos con el caso de José. José en Egipto cayó en gracia. Esdras cayó en gracia también delante del rey persa y de Nehemías. Dios pone esa gracia. Indudablemente la cortesía, la gentileza y la fidelidad demostradas por estos hombres les conquistaron la gracia de sus superiores. Al mismo tiempo, ellos atribuyeron su éxito a la bendición de Dios. Dios obra con los que cooperan con Él. De eso no hay la menor duda. Otra frase que leímos acá en estos últimos versículos, condenaré mi cabeza. Ay, ay, ay. Esta declaración dice literalmente, hacéis culpable mi cabeza para el rey. Esta expresión podría implicar la pena capital, o sea que lo podían matar si estos muchachos aparecían todos desnutridos, pero sencillamente podría significar que el jefe de los eunucos sería responsable si los que habían sido puestos bajo su cuidado decaían físicamente, tenía que responder. ¿Qué plazo pide Daniel? Anotémoslo, 10 días. Este parece ser un periodo demasiado corto para que se notara un cambio aparente de apariencia, de vigor físico. 10 días son nada. Sin embargo, gracias a sus hábitos de estricta temperancia, Daniel y sus compañeros pues ya disfrutaban de organismos sanos que respondieron a los beneficios de un régimen apropiado. Sin duda, su restablecimiento de los rigores de la larga marcha desde Judea
fue más marcado que el de otros cautivos que no cultivaban hábitos de sobriedad como ellos. En el caso de Daniel y de sus tres compañeros, el poder divino se unió con el esfuerzo humano y el resultado fue verdaderamente notable. Eso nos dice Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 35. La bendición de Dios acompañó esa noble resolución de los jóvenes de no contaminarse con los manjares del rey. Sabían que la complacencia en alimentos y bebidas estimulantes pues no les permitiría alcanzar el mejor desarrollo físico y mental. Melzar, el encargado de ellos, estaba seguro de que un régimen abstemio haría que estos jóvenes tuvieran una apariencia demacrada y enfermiza, en tanto que la lujosa comida proveniente de la mesa del rey, los haría rabicundos, hermosos y les impartiría una actividad física superior. Y se sorprendió al ver que los resultados eran completamente opuestos a su suposición. 10 días eran nada. Dios honró a esos jóvenes debido a su invariable propósito de hacer lo recto. La aprobación de Dios les era de más valor que el favor del más poderoso potentado de la tierra, aún de más valor que la vida misma. Mis hermanos, esta firme resolución no había nacido bajo la presión de las circunstancias que estaban viviendo ellos. No, desde la niñez estos jóvenes habían sido educados en estrictos hábitos de temperancia. Conocían en cuanto a los efectos degenerativos de un régimen alimentario intoxicante y hacía mucho que habían determinado no debilitar sus facultades mentales y físicas para complacer el apetito. No, el fin del periodo de prueba, que era tan poquito, 10 días, los encontró en mejor apariencia, mejor actividad física y un vigor mental excelente. Daniel no rechazó las viandas del rey para aparecer como raro. No, muchos podrían razonar que en tales circunstancias había una excusa plausible para apartarse del estricto apego a los principios y que en consecuencia Daniel era de mente estrecha. Este es un fanático, demasiado puntilloso. Daniel procuraba era vivir en paz con todos y cooperar al máximo con sus superiores, mientras tal cooperación no le exigiera sacrificar sus principios, él haría lo que fuera, ¿no? Estaba dispuesto a sacrificar honores mundanos, riqueza y posición, sí, aún la vida misma con todo, donde entrase en juego la lealtad a Jehová. Él no iba a faltar a su Dios. Sigue diciendo el relato del capítulo 1, versículos 14 al 17. Consintió pues con ellos en esto, asperás, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Van a incluir la fruta, obvio. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cómo les parece esa bendición de Dios? Dice ahí que les dio conocimiento e inteligencia. Anotemos ese título para analizarlo un momentico. La instrucción que Daniel y sus 3 amigos recibieron fue también para ellos una prueba de fe, porque la sabiduría de los caldeos estaba unida a la idolatría y las prácticas paganas y mezclaba la brujería con la ciencia y sabiduría
con supersticiones. Entonces, los estudiantes hebreos se mantuvieron alejados de todas estas cosas. No se nos dice cómo evitaron los conflictos, pero a pesar de esas influencias corruptoras, se mantuvieron fieles a la fe de sus padres, como podemos claramente apreciar por pruebas posteriores de su lealtad. Los 4 jóvenes aprendieron la pericia y las ciencias de los caldeos sin adoptar los elementos paganos mezclados con ellos. Entre las razones por las cuales estos hebreos preservaron su fe sin tacha, pueden notarse las siguientes razones. Número 1, la tiene en pantalla. Su firme resolución de permanecer fieles a Dios. Entonces, Dios les premió esa firme resolución. Tenían más que un deseo o una esperanza de ser buenos. No, tenían la voluntad de hacer lo recto y apartarse del mal. ¿Ya? La victoria es posible solo por el correcto ejercicio de la voluntad. Segunda razón, su dependencia del poder de Dios. Aunque valoraban las aptitudes humanas y reconocían la necesidad del esfuerzo humano, sabían que estas cosas por sí mismas no les garantizarían el éxito. Reconocían que además de esto debe haber una humilde dependencia y completa confianza en el poder de Dios. Por eso su dependencia al poder de Dios fue total. Tercera razón para haber salido con tanto conocimiento e inteligencia. Se negaron a dañar su naturaleza espiritual y moral mediante la complacencia del apetito. Se daban cuenta de que al dejar de lado los principios una sola vez, pues habría habilitado su sentido del bien y del mal, por una sola vez no más. Lo que a su vez probablemente los habría llevado a otros malos actos y finalmente a la apostasía completa. Por eso se negaron a complacer su apetito. Cuarta razón, su consecuente vida de oración. Indudable. Daniel y sus jóvenes compañeros se daban cuenta de que la oración era una necesidad, en especial por la atmósfera de mal que continuamente los rodeaba. Paganismo, una idolatría impresionante. Entonces, ellos necesitaban estar en contacto con el Señor todo el tiempo. Y a eso se debió los resultados tan extraordinarios. Ahora, en el relato que leímos se dice que a Daniel Dios, fuera de esa inteligencia, ese conocimiento tan grande, le dio el don de saber entender toda visión y sueños. Anotémoslo también. Mientras que los 3 amigos de Daniel, al igual que él, estaban dotados de cualidades mentales excepcionales y le igualaban en lealtad a su Dios, él fue escogido como mensajero especial del cielo. Algunos eruditos modernos que niegan que exista un genuino don de profecía han sugerido que este versículo indica que Daniel tenía dotes especiales para aprender la manera caldea, magia, brujería, para poder interpretar sueños y visiones, y que en los concursos escolares en esta materia él sobrepasaba a sus condiscípulos. Eso dicen algunos. Daniel, por favor, no perteneció a esa clase de intérpretes de sueños, no. Su don profético era producto de una educación exitosa en la escuela real de adivinos, hechiceros y magos. No era producto de eso, no. No era producto de la hechicería, de la adivinación y de la magia. Como dice aquí en pantalla, fue llamado por Dios para hacer una obra especial y se convirtió en el receptáculo de algunas de las profecías más importantes de todos los tiempos, como lo vamos a ver
entre los capítulos 7 hasta el 12 del libro de Daniel, que lo vamos a estudiar versículo por versículo. Hoy por hoy, la gente misma dice del don de profecía de los tiempos modernos de ahora, que la iglesia adventista no tiene el don de profecía, que la mensajera de Dios sí fue una buena hermana, se nos dice por ejemplo Natanael Baloyes, que fue un ministro y ha renunciado a la iglesia y dice que era sí, una buena hermana, muy inteligente, pero ella no es ninguna profeta. ¡Wow! Así algunos intérpretes y comentaristas de la Biblia dicen que Daniel no. Lo que pasa es que él aprendió allá la adivinación, la hechicería, la magia, y por eso pudo interpretar esas profecías. Grave, ¿no? Error creer esto cuando la palabra de Dios, y él mismo Daniel dice, yo recibí esto de Dios, Dios fue el que me mostró esto. Ya lo veremos en futuros temas proféticos. Termina diciendo el capítulo 1 de Daniel, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, o sea, los 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. No fueron hallados entre todos ellos, y que no eran los únicos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, el persa, o sea, el próximo imperio que va a dominar a Babilonia. Qué resultado, qué bendición del Señor para con este profeta Daniel. Increíble. 10 veces mejores. Uy. A ver, analicemos algunas de estas frases. Por ejemplo, habló con ellos, Nabucodonosor. Cuando el eunuco principal, Aspenaz, presenta a sus graduandos ante el rey al final de su periodo de preparación de 3 años. Un examen hecho personalmente por Nabucodonosor demostró que los 4 jóvenes hebreos eran superiores a todos los otros. ¿En qué? Dice Profetas y Reyes, lo tiene en pantalla, página 356. En fuerza y belleza física, en vigor mental y realizaciones literarias no tenían rival. ¡Qué bendición de Dios para estos jóvenes leales! No se indica la forma del examen, sabemos, por una descripción posterior de las habilidades de Daniel dadas por la madre de Belsasar, el último rey de Babilonia, cuando tuvo esa escritura en la pared que ya vamos a estudiar en un tema posterior. Esta dama, que probablemente era hija de Nabucodonosor, sabemos que ella conocía a Daniel como un hombre que era, dice, pongámoslo, escribámoslo, capaz de descifrar enigmas y de resolver dificultades. ¿Qué sabiduría tenía? Esa es la expresión que encontramos en Daniel 5:12 en la versión de la Biblia de Jerusalén, que era capaz de descifrar enigmas y resolver dificultades. Noten que ahí no hay nada de hechicería ni de magia. Ella misma, esa abuela, reconoce esto. Las preguntas que se les hicieron pueden haber incluido la explicación de un enigma, cosa que ha sido siempre una diversión favorita de las cortes de los países del cercano oriente, es probable. Y además el examen puede haber incluido resolver problemas matemáticos y astronómicos, en lo cual los babilonios eran maestros, como lo revelan muchos documentos antiguos.
y una demostración de habilidad para leer y escribir la difícil escritura cuneiforme que hemos pasado ahí en pantalla varias veces, que era con cuñitas. Era muy difícil. Entonces escribamos lo siguiente, que la sabiduría superior de Daniel y de sus compañeros no fue el resultado del azar o del destino. No, ni tampoco es un milagro, como generalmente se entiende esa palabra. Los jóvenes se aplicaron diligente y concienzudamente a sus estudios. Y Dios bendijo sus esfuerzos. Dios bendijo sus esfuerzos. El verdadero éxito en cualquier empresa está asegurado. Óigase bien, mis hermanos, mis oyentes. Cuando se combina el esfuerzo divino y el humano. El esfuerzo humano solo de nada vale. Yo esforzarme y ponerme todo solito. No. De la misma manera, el poder divino no hace innecesaria la cooperación humana. No. Ambas cosas. Yo aprendí muy temprano que yo hago lo que tengo que hacer y Dios hace lo que yo no puedo hacer. Así de simple. Entonces, no podemos, por ejemplo, un estudiante hoy, yo le he hecho una media leída, eso Dios me va a ayudar. No, Dios no le va a ayudar, porque Él no hizo su esfuerzo humano. Así es. Dios bendice el esfuerzo humano. Cuando Él ve que yo hice lo que tenía que hacer y hasta ahí llegué, Él hace el resto. Así es diferente. En el siguiente cuadro analizamos que la adivinación, la magia, el exorcismo y la astrología eran comunes entre los pueblos antiguos, pero en algunos países como Babilonia eran practicados por los hombres de ciencia. La adivinación, nótese, el exorcismo y la astrología. No sé cómo pudo Daniel y sus compañeros y los demás judíos, los que debieron estudiar más, cómo pudieron coordinar estas materias con su creencia en Dios. Porque la adivinación no es de Dios, la magia no es de Dios. El exorcismo sin Dios tampoco es de Dios. Y la astrología tampoco es de Dios. La astronomía sí, porque la astronomía estudia las leyes del universo, de los cuerpos astrales. Pero la astrología es creer que los diferentes astros tienen ya un poder sobre mi vida y ya me han destinado a ciertas cosas. Porque la gente hace al buscar el horóscopo personal. Yo creo que Daniel y sus compañeros no estuvieron en esas materias que aún los científicos de su tiempo las estudiaban. Se pronosticaban los acontecimientos futuros, imaginen ustedes, tremendo esto, buscando indicios en las entrañas de animales. Le sacaban el hígado, el corazón, y según en las formas en que aparecían esos órganos, adivinaban cómo iba a ser el futuro, cómo iba a ser alguna batalla, etc. O analizaban el vuelo de los pájaros para decir lo que iba a suceder. La adivinación se practicaba especialmente mediante la inspección del hígado de los animales sacrificados. Esto se llama hepatoscopía. Y su comparación con hígados modelos que se han encontrado en la arcilla cubiertos de inscripciones. Estos modelos, como los modernos manuales de quiromancia, contenían explicaciones detalladas de todas las diferentes formas e instrucciones para la interpretación. Uy, en eso fueron, pero riquísimos, y se ha encontrado mucha ilustración. Numerosos modelos de hígados hechos de arcilla han sido desenterrados en varios sitios de Mesopotamia. Quise poner algo en pantalla sobre eso, pero no eran como tan claros y entonces evité colocarlos, pero se han encontrado esos hígados
aún en tablillas de arcilla, ahí dibujaditos. Los antiguos adivinos tenían muchos métodos, mucha brujería, mucha adivinación. Algunas veces buscaban consejo vertiendo aceite sobre el agua. Eso es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces tratando de interpretar la forma en que el aceite se desparramaba. Esto se llama la lecanomancia. Es como una ciencia. O sacudiendo flechas dentro de la aljaba y viendo luego la dirección en que caía la primera. Eso se llama velomancia. Qué ciencias, ¿no? En este cuadro que tenemos ahí en pantalla, el adivino también interpretaba sueños, inventaba fórmulas de sortilegio por las cuales pretendía poder alejar a los malos espíritus o a las enfermedades, y pedía consejo a los supuestos espíritus de los muertos. Eso se llama necromancia, necros, muerte. Cada potentado tenía muchos adivinos, cada rey, cada gobernante, muchos adivinos y magos a su servicio para que lo aconsejara. Estaban a su disposición en toda oportunidad y seguían a su rey en las campañas militares, las expediciones de cacería, visitas de estado a otros lugares. Y se buscaba su consejo antes de hacer decisiones tales como la ruta que debía seguirse o la fecha del ataque contra el enemigo. La vida de esos reyes de esos tiempos era en gran medida regida y regulada por estos hombres. Imagínense ustedes, hermanos de Satanás. Es un error, pongamos en pantalla, suponer que los sabios de Babilonia eran solo adivinos y magos. Aunque practicaban con destreza estas artes, eran también eruditos en el verdadero sentido de la palabra. Así como en la Edad Media la alquimia era practicada por hombres muy instruidos y la astrología era frecuentemente practicada por astrónomos, practicaban la astrología los astrónomos que tenían capacidad científica. Imaginen ustedes qué contrariedad. Pues también los exorcistas y adivinos de los tiempos antiguos se ocupaban de estudios estrictamente científicos. Combinaban las dos cosas. Su conocimiento astronómico, eso sí hay que reconocerlo, había alcanzado un grado sorprendente de desarrollo, aunque la astronomía babilónica llegó a su culminación después de la conquista persa. Eso vino en declive, pero hoy en los tiempos modernos la han resucitado. Los astrónomos de ese tiempo podían predecir tanto eclipses lunares, ¿no?, como eclipses solares por medio de cómputos. Ya su capacidad matemática estaba muy desarrollada. Usaban fórmulas cuyo descubrimiento por lo general se atribuye erróneamente a los matemáticos y griegos, pero no, eran babilonios. Y claro, los griegos fueron antes, pero fueron culturas muy distantes. Además, eran buenos arquitectos, constructores y médicos aceptables que habían encontrado por medios empíricos de prueba la manera de curar muchas enfermedades. Debe haber sido en estos aspectos de la sabiduría donde Daniel y sus 3 amigos sobrepasaron a los magos, astrólogos y sabios babilónicos. No hay duda de que solo estos hombres en las manos de Dios trazaron un camino correcto de conocimiento, de inteligencia. Fue una bendición. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Mis queridos amigos y hermanos, en el saber, en las artes, en las profesiones, en lo que nos dediquemos para ganarnos la vida, o ya sea por hobby, por pasatiempo, seremos exitosos si combinamos esos conocimientos con el poder de Dios. Siempre que emprendamos una tarea, Señor, dame inteligencia, dame destreza, ayúdame a descubrir los errores. Pidamos siempre la bendición de Dios. Si Dios
bendijo a Daniel y sus compañeros y los hizo 10 veces mejores que los demás. Nosotros, como hijos de Dios, hoy podemos ser 10 veces mejor que los demás también. Si Él lo hizo con ellos, ¿por qué no con nosotros? Pero claro, tenemos que ser fieles en todo, depender de Dios totalmente. Esta noche, al terminar nuestro tema, como es usual en esta serie de temas, siempre esperamos tener un consejo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, porque todo esto que hemos estudiado esta noche, Él lo ha escrito en su palabra por amor de nosotros, para sacar siempre una lección. Y esta noche nos dice, si eres esforzado, fiel a mi palabra, y mantienes estrecha relación con mi Santo Espíritu, serás ricamente bendecido en todo. No me he cohibo de leerlo otra vez. Si eres esforzado, fiel a mi palabra y mantienes estrecha relación con mi Santo Espíritu, serás ricamente bendecido en todo. ¿Lo dudas? Pruébalo. Los que lo hemos probado sabemos que es verdad. Dios cumple su palabra. Y bien, como es usual entre nosotros, vamos entonces a abrir una sección de preguntas, de inquietudes, de aportes sobre el tema de esta noche. ¿Alguien quiere preguntar algo o aportar algo? Hay muchas cosas que decir, no todas las hemos dicho aquí sobre el capítulo 1 de Daniel. O alguna cosa que no se entendió, alguna duda, con todo gusto trataremos de contestar sus inquietudes. Mientras siguen pensando, quiero anticiparles que ya el próximo capítulo ya es profecía. Ya vamos a estudiar pura profecía, Daniel 2. Todo va a ser lindo a la luz de la historia. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿Alguna expresión? ¿Alguna recomendación? ¿Algún consejo para Miguel Ángel Puentes? Yo recibo todo, porque yo no me las sé todas. Buenas noches, hermano. Hermana Clarena, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Hermano, Bien, yo quería hacer una pregunta de algo que usted comentó y que yo a veces he leído sobre Daniel, que usted decía que él podría haber sido eunuco, ¿cierto? Pero bíblicamente no hay ninguna confirmación, es una suposición, ¿cierto? es Por el porque, entorno. es porque hay comentadores, a ver, me explico, hay comentaristas teólogos no adventistas que han escrito obras. Hay comentarios diversos, el de Adams, el de Clark, etcétera, en inglés, en otros idiomas, en español, y comentan versículo por versículo, etcétera. Y algunos de ellos, debido a la costumbre, al contexto de lo que se viene estudiando y de la moda de la época, creen que es posible que Daniel y sus compañeros fueron eunucos. Pero la Biblia no lo dice y el Espíritu de Profecía tampoco. El Tampoco. comentario adventista tampoco lo asegura. Entonces, en ese sentido, yo solo lo mencioné por si acaso alguno de ustedes ha oído decir o ha leído, No, yo sepa también, cuál es nuestra posición. entonces quería saber la posición. Yo también había escuchado y había leído algunos comentarios, entonces con eso que me dice, yo también quería eso. Yo decía, en el espíritu de profecía o algo, nunca lo he leído, entonces ya me queda más clara la posición. Muchas gracias, hermanito. Todo lo demás muy, muy claro y muy Mi interesante. hermana Clarena, hay una, ¿cómo la llamáramos? Como una evidencia de los que sostienen eso, y es Sí, la siguiente, que no se menciona que Ananías, Misael, Azarías y Daniel
se hayan casado, hayan tenido esposa y hayan tenido hijos. Entonces, eso les da como cierta evidencia a esa posición de que posiblemente fueron castrados, fueron eunucos. Pero la palabra de Dios no lo dice ni el espíritu de profecía. No sabemos. Bueno. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias por todo el tema. Que Dios lo bendiga. Amén. ¿Alguien Yo más? quiero una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, hermanita Adriana. Pastor Miguel, quería preguntar, cuando se dice que se debe eliminar la sangre de las carnes, tengo entendido, por ejemplo, que las carnes que consumimos nosotros los que comen carne aún, ¿cierto que no estarían con ese método de eliminarle totalmente la sangre? Y Muy no sé cierto. cómo lo hacían ellos, o sea, no sé cómo hacían ellos para eliminar la sangre de sus carnes. Gracias, esa era mi pregunta. Sí, por lo general la metodología es degollar al animal, colgarlo a escurrir totalmente. Y lo que usted menciona es muy cierto, sobre todo en las carnes ya empacadas, las carnes rojas ya empacadas, incluso carnes blancas, también se ve cuando son empacadas, con el tiempo sale la sangre ahí, uno la ve en el plástico, ¿ya? Entonces, sería muy bueno si algunos todavía comen carne, cuando lleguen, la laven, échenle una lavada con agua y ahí sí, pues la condimentan y la procesan. Porque uno no sabe de qué murió ese animal. Hay animales enfermos que para no perderlos del dueño, pues los sacrifican y va a la balanza. Pero lo que usted ha dicho es muy legal. Pues los pollos deben ser degollados y colgados, escurrirles toda la sangre. ¿Contesté su pregunta? Sí, muchas gracias. Qué linda su participación. Pastor, aquí nosotros encontramos una carne que se llama halal. Y esa Sí. carne, sí, esa carne la usan los árabes, los indios, y ellos no consumen, los judíos, y esa carne tienen una procesadora diferente, y el proceso es eso, que la desangran. Todo lo que sea, ya sea pollo, carne, y esa carne se consume, es así, halal se llama. Pero no creo que allá en Colombia pues nunca he escuchado eso. Yo tampoco. Es posible que lo haya con otro nombre, pero sí no la conozco. Muy bueno su aporte, hermana Lida. Hermana Lida está en Toronto, Canadá. Qué lindo yo ver su nombre aquí. Gracias, pastor, por su mensaje, muy lindo. Que Dios me lo bendiga. Feliz noche para todos también. Que Dios los Y los guarde. próximos, hermana Lida, los próximos van a ser mejores porque ya vamos a entrar en profecía. Ay, qué rico, pastor. Muchas Les gracias. voy a Amén. anunciar el próximo Hermano tema. Miguel, buenas No se me noches. vayan. No se me vayan, quiero saludarlos uno por uno. Y si no hay más preguntas, pues vamos a Pastor orar. Miguel, buenas noches. Sí, Martica. Le iba a comentar, aquí hay una procesadora, eso queda en el norte, acá en Bogotá, donde procesan el alimento como usted lo dice. Y como bien. decía la otra hermanita, no tengo en cuenta exactamente cómo se llama, pero la idea es que trabajan solo personas extranjeras en esa procesadora, por decirlo así, y tratan al animal así. O sea, santifican los corderos, manejan solo corderos y bueno, las carnes que se pueden comer acá en Bogotá y queda hacia el norte, pero exactamente no me acuerdo el nombre. Yo trabajé con una persona que es bueno, practica el judaísmo y ellos mandaban traer la carne de allá. Literal, viene gente del extranjero que trabajan ahí, porque creo que son solo portugueses los que trabajan ahí y gente brasilera, y ellos son los domiciliarios y ellos tienen su técnica para procesar el alimento y viene descontaminado. Muy buen aporte, Martica. Si en algún momento más adelante, en los próximos días y semanas, logras conocer el nombre, en la sección de preguntas nos lo recuerdas, nos lo anotas. ¿Listo? El hermano Aunque Jairo lo Claro dijo. que sí, con el mayor gusto.
Kosher es lo que dijo el hermano Jairo. Kosher, que es la técnica que tienen los judíos o la certificación de ellos de que cumple con sus normas. Kosher con K, kosher. La Hace días la carne. conseguía uno en Carulla, ya no la venden. No, Kosher, esa ya no la venden en Carulla. Ellos tienen una empresa kosher. literal. Tienen una empresa acá en Bogotá, pero no sé, es al norte, pero no me acuerdo qué nombre tiene, pero es procesamiento como lo hacían los judíos antiguamente y la carne está totalmente descontaminada. Bueno, Inclusive parece, tratan el cordero y el pollo, que es lo que más ellos manejan, y obviamente algunas carnes rojas, pero las tratan conforme lo hacían los judíos antiguamente. bueno, el nombre kosher le recuerda, que así se llaman, que es el nombre que el hermano Jairo Murillo dice que la conoció con ese nombre, pero que ya... Sí, Sí, pastor, sí, señor, es correcto. Ese es el nombre, pero ya no la venden en Carulla. Ya Ahora, ellos tienen como una procesadora aquí en Bogotá. La verdad no tengo el nombre correcto de la empresa, pero sí, literal es costosa, pero viene descontaminada porque ellos practican el judaísmo. No, aquí ya, en Cali también se consigue carne kosher, pero bueno, la idea sería que no la consumiéramos así sea kosher. ya. Muy lindos sus aportes de todos ustedes, los aprecio inmensamente y nos enriquecen a todos. Aunque debo comentarles lo siguiente, ¿no? No es el tema de Daniel y Apocalipsis, pero es como un window, una ventanita que voy a abrir aquí de un minutico nada más. Debido a que los tiempos de ahora no son como los tiempos de Cristo. Cristo comió corderito, comió cordero, pescadito. Los tiempos han cambiado, la contaminación de las aguas, aún de los vegetales, las hierbas. Este mundo es grande. A medida que pasa el tiempo, es más riesgoso comer carnes. Número uno. Número dos, se nos ha planteado que debiéramos ir poco a poco, no cortar de una, no, poco a poco, ir cortando las carnes, especialmente las carnes rojas, que son las que más producen cánceres, ir dejándolas poco a poco, por una razón. Los que aspiramos ser salvos, cuando Jesús regrese y nos lleve a la nueva Jerusalén y más tarde a la tierra nueva, no va a haber más muerte, no se van a matar más animales, no se va a comer más carne, seremos vegetarianos totalmente, posiblemente el árbol de la vida, con frutos completamente asimilables. Entonces, muchos pensamos que debiéramos como ir adaptándonos, ¿sí? Ir adaptándonos a ese régimen, que es el régimen que Dios señaló a Adán y Eva según el capítulo 1 del Génesis. Toda hierba, todo grano, toda fruta, todo vegetal os será para comer. Nunca fue el plan de comer carne. Pero ahí lo hemos adoptado y eso nos ha traído enfermedades, etcétera. Pero poquito a poco vamos a ir adaptándonos, a irla dejando. ¿De acuerdo? Los que aspiramos a ir al cielo, porque ya no va a haber carnicerías. Los que aún están en la tierra nueva, no vamos a tener carnicerías. Entonces, para no ir extrañando eso y además con cuerpos gloriosos, no vamos a consumir carne. Bueno, pero este no es el tema de esta noche. Vamos entonces a tener el momento de oración. No se vaya para anunciarles el próximo tema, saludarlos. Padre, qué lindo es estudiar tu palabra. Cuántas cosas hay para aprender, sobre todo lo que tú nos dejas esta noche de lección. Que debemos esforzarnos, poner toda nuestra voluntad en lo que hagamos, digamos, aprendamos y que tú nos vas a dar tu bendición. Queremos ser como Daniel y sus compañeros, bendecidos ricamente por ti, ser un pueblo especial, cristianos especiales, no para orgullo, sino para bendición. Gracias por nuestro tema de esta noche. Danos una semana muy bendecida,
Te lo rogamos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bien, nuestro próximo capítulo, el increíble sueño de Nabucodonosor. Vamos a estar en el capítulo 2 de Daniel. De pronto ni lo terminemos porque voy a combinar mucho la interpretación profética con la historia, que la historia respalda la profecía.